¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Resulta que yo estaba haciendo la consagración a la Sagrada Familia en la parroquia de mi barrio y ahí conocí una persona pues que hace mucho tiempo la había mirado, pero no tenía como el acercamiento con ella. Entonces ella nos dio una charla sobre el ayuno, que ella lo había hecho y nos decía que eso era que atraía muchas bendiciones, que las bendiciones eran muy grandes y todo. Anteriormente yo había estado como intentando hacer ayunos, pero no lo lograba, siempre llegaba al inicio, hacía unos días, otros días no, entonces no lo lograba. Entonces ella me dijo, Joan, lo que pasa es que el ayuno es un llamado, dijo, eso no es hacerlo por hacerlo, dijo. Entonces yo la miré y le dije, yo estoy interesada en que usted me explique cómo lo hago, porque hace ratos he querido y no se ha podido. Entonces ella, bueno, Joana, yo le voy a dar la charla y todo. Entonces ya nos contactamos como por medio del celular y todo, y ya cogió y me dijo, me empezó a dar la guía, me habló mucho de lo del ayuno Rúa, me dijo que era como una comunidad en la cual ayunaban, pero no era yo la que iba a ayunar, sino que era Jesús el que ayunaba en mí, que tenía que pedirlo para que él llegue y que tranquila, que si yo ya tenía eso, que lo iba a lograr porque era un llamado. Entonces quedamos pues en que iba a hacer un ayuno de primero que iniciemos con un día o así. Entonces ya le dije, Carito, pues hoy voy a hacer un ayuno. Recuerdo que fue un miércoles, entonces, bueno, Joana me comenta cómo le va y todo. Entonces seguimos y cuando ese día, o sea, yo había querido, ella me dijo que era necesario la confesión, el rosario y adoración eucarística. Resulta que yo, o sea, hace mucho, pues sí me había confesado, pero no así tan bien como se debe. Entonces, ese día con el ayuno, yo logré como tener ese discernimiento de qué es lo que tanto tenía oculto, lo que no había podido decirlo, y fui a la iglesia donde siempre confiesan todo el día, y fui y yo o sea, le dije todo al Padre, no sentí miedo, no sentí nada, sentí como esa tranquilidad de contarle todo lo malo que había hecho y que me sentía muy arrepentida de haberlo hecho, de haber fallado con mis padres, mi madre, de haber hecho tanto daño, de mi orgullo, siempre tenerlo tan alto, de pensar que el orgullo me iba a llevar a ser otra persona y no, era totalmente falso. Lo único que tenía era como una cáscara encima y yo estaba recubriendo todas las heridas emocionales que había tenido. Entonces, a raíz de ese ayuno, el ayuno de un día, pude confesarme bien y seguir recibiendo la comunión. Entonces, al viernes le dije, Carito, empecemos hoy. Ella me dijo, entonces sí, hagámoslo, ¿no? Hagamos el ayuno, pues iniciemos, hagamos el ayuno de 40 días. ¿Está preparada? Sí, Carito, yo lo hago. Y ahí se nos unió otra amiguita que también ella, o sea, es compañera mía, nos conocíamos de Rosario y todo, entonces ella también le comenté y dijo, sí, Joana, yo también quiero, porque ella estaba igual que yo, lo iniciábamos y no lo terminábamos así. Entonces, cuando llegó el día que ya nos encontramos con Carito, con la que nos habló mucho de Rúa, algo pues muy bonito, una gran bendición, la cual recibimos, estamos hasta ahorita tan agradecidas de haberla conocido a Carito Morales, ella fue la que nos indicó todo el proceso. Entonces ella dijo, si ya tienen la intención, Jesús va a llegar. Nos regaló lo que es el agua bendita, nos regaló lo que es la sal y el aceite. Y ya ese día fue como el inicio. Entonces, pusimos una fecha, hicimos un grupo para las tres unirnos a las 5 de la mañana aquí en Colombia, hacer el rosario y todo. Entonces resulta que el 21 de junio iniciamos el ayuno, todo con mi amiga y anterior de iniciar el ayuno, no, eso fue impresionante. Yo sentía un miedo, ganas de llorar, ganas de que no lo iba a poder, que yo qué iba a hacer, que me iba a morir sin comer, que era impresionante, o sea, que no, que era imposible hacer eso. Entonces yo le comentaba, Carito, yo estoy así, entonces no se preocupe, usted siga orando, Joana, siga orando. Entonces seguí, ya empecé a orar y al otro día sentí como una luz, como una tranquilidad, uy, como si estuviera
Ay, no, como, no, pues es que era algo bien diferente, o sea, como si estuviera en otro lado y sentí mucha calma, mucha tranquilidad y empecé ese día y ese día incluso no me daba hambre, incluso no quería ni tomar agua ni pan, pero como ya lo habíamos hecho que era con pan y agua, entonces yo tenía que tomar más que todo por lo que se dice, ¿no? Que en las 3 horas en la mañana se toma agua y pan, en el mediodía agua y pan y en la noche. Entonces, si yo no comía nada, era como una desobediencia. Entonces, sí, igual yo lo comí y todo, y porque a mí el agua incluso no me gustaba, o sea, nunca me había gustado, y yo decía, no, ¿para qué agua? Pues, o solo con pan, nomás así. Pero entonces yo sentía que estaba desobedeciendo a lo que me había comprometido a hacer, que era lo normal, pan y agua. Entonces ya seguimos y todo. Resulta que a los 5 días, no, a los 2 días, sí, resulta que sí, a los 2 días yo tuve algo en mi pecho que sentía algo muy fuerte, era como un dolor, una piedra en mi pecho que no podía como estar bien. Entonces yo no sé qué es que me pasa, me encontré con Carito en la misa, en la iglesia, le digo, Carito, estoy bien mal, no puedo, creo que no voy a aguantar, esto está muy fuerte, le dije, siento como una piedra en mi pecho que me apuñala, como que me apuntala y todo. Entonces cuando Carito pues, me dijo, siga orando, no se preocupe, no se desespere y invítelo a Jesús, escúchelo de Rúa, la canción de sanación, la canción de que es de Sana mi Señor, y mire que al principio sentía, no, esa canción qué fea, o sea, no se sentía como tranquilidad, nada, pero pues creo que era todo lo que había en mí, porque o sea, yo después ya la fui escuchando de a poquitos y sentí que ya tenía tranquilidad, ya yo estaba más con calma, podía hacer más cosas así. Entonces resulta que yo escuchando la canción, escuchaba lo que el padre Claudio nos decía, y entonces él en un caso, él dijo que había veces que en uno habían, como decir, almas de nuestras familiares que estaban ahí y que querían que uno los ayude a salir. Entonces ese día recuerdo que mi abuelito, él murió de un infarto, y él pues no pudo confesarse, nada. Y yo sentí esa angustia, entonces me puse como a pensar esa noche y Dios me iluminó que era, o sea, que era Él lo que estaba en mí, que era el alma de mi abuelito pidiéndome oración, pidiéndome que lo ayude, porque Él incluso yo me dormí y yo escuché la palabra de Él, como en unas palabras que me decía, Giovanna, no me dejes sola, y Él era el único que me decía así. Entonces el padre decía, ellos te van a hablar, o sea, Dios te va a poner las personas por quien debes orar y todo. Entonces ahí el padre Claudio decía que había que hacer una carta al difunto, hay que decirle y darle como esa tranquilidad. Y resulta que yo ese día cogí y tomé lo que es un cuaderno y le hice una carta a mi abuelito, le dije que abuelito, muchas gracias por todo, que era la persona a quien yo le agradecía mucho en mi vida porque él me dio mucho amor, que el amor que tal vez me faltó de mis padres lo recibí de él y todo. Y esa noche fui y recibí la Eucaristía por él. Voy, recibo la Eucaristía, hice adoración y sentí que ese dolor se fue de mi pecho, se fue totalmente, ya no sentía un gozo en mi alma, sentía una alegría, sentía mucha tranquilidad, es que no, era algo que ni yo misma lo podía describir, entonces dije, ¡ay, cierto, lo que dice el padre Claudio es real, o sea, son nuestros abuelos necesitan de oración, de mucha oración, y ya, y cada día iba entregando mi ayuno por una persona, por otra persona, y así fue sucesivamente. Resulta que lo entregué por todos los familiares que difuntos, entonces cada uno de ellos, o sea, tenía como una sanación en la cual pues yo con unos había peleado, con otros con mi abuelito pues no me pude despedir, a él en la carta me pude despedir, le dije todo lo bonito que él, todo lo importante que él fue en mi vida, y ya ahí sentí la tranquilidad que como que él quería, así. Después de eso, nosotros teníamos como algo aquí en mi casa con mis familiares, que estábamos como pagando la casa, pero no nada que se solucionaba porque nadie nos quería prestar la plata, así para pagar, para darle a mis tías la plata que tocaba darles. Y resulta que a los 5 días mi tía viene y me dice, Joana, ya salió el crédito de 100 millones que nos prestaron para que nos den la parte a nosotros y ustedes se queden con la casa. Yo quedé impactada porque dije, no, eso es obra del Señor, o sea, eso fue el ayuno,
porque en 5 días y yo, ¡ay! Señor, gracias por todo, gracias por esa bendición, porque era algo que me tenía afligida desde hace mucho tiempo, el saber que no les podíamos dar la parte a mis tías. De ahí entonces empecé como ya a seguir, había días muy fuertes, días que a veces uno como que no quería seguir, que no tenía como esa fortaleza, y siempre cuando sentía como pesos en mi espalda, que no podía caminar, no podía seguir, iba a lo que es adoración al Santísimo y Eucaristía. Era lo único que a mí me daba como la tranquilidad y la calma para seguir. Y Carito, pues que siempre estuvo ahí ayudándonos con sus palabras, con sus oraciones, porque las tres hicimos el ayuno y fue algo muy bonito, que mientras la una estaba mal, vea Carito, estoy mal, las dos oraban, o cuando ellas estaban mal, Joana orara por nosotros, empezamos a orar y sentíamos esa gracia que entre las tres nos levantábamos unas a otras. Y así seguimos hasta que ya parece que íbamos a tirar la toalla y todo, y Carito era una de las personas que estuvo ahí diciéndonos, no, sigan, ustedes están ahí, Jesús, el que ayuna en ustedes, pongan las oraciones de liberación del Padre Claudio, miren los testimonios, escuchamos demasiados testimonios en los cuales nosotros decíamos, sí, es real, nosotros podemos seguir a pesar de que ya habíamos visto frutos. Entonces, cuando al final yo hice en julio terminé lo que es el ayuno, ¿no? Terminé el ayuno normal de 40 y yo dije, no, yo voy a hacer el ayuno de Rúa los 3 días. Esos 3 días fueron muy bonitos, no sentí hambre, no sentí nada. O sea, no hubo como esa desesperación de comer nada. Cuando terminé el ayuno, sentí que, y en esos 3 días yo resulta que pedí, o sea, ese día me levanté muy temprano porque, o sea, aquí en mi casa me atacaban demasiado, que no, que la hermana, que come, que te vas a enfermar, que te vas a hacer mucho malo de estar así, que pareces loca, y todos me venían a ofrecer comida, pero impresionante, cosa que nunca hacían, hasta acá a mi cama me venían, me traían la comida y todo. Y uno de los 3 días de ayuno Rúa, de los de ayuno San Pablo, cogí, yo le dije, Señor, yo quiero que este día hacerlo por la confesión de mi padre, quiero que él se confiese. Mi papá hace 30 años no se confesaba, él estaba pues ahí, estaba como normal, pero no recibía la Eucaristía, nada, porque no había hecho una buena confesión. Entonces, ese día ya mi papá estaba muy bravo y él como que no quería hablarme, bueno, era algo muy difícil con él. Entonces yo cogí, Señor, yo te lo entrego a ti, tú verás lo que haces, le dije. Cuando resulta que ese día mi papá coge y yo, estábamos aquí y empezamos así a hablar con mi hermano. Entonces mi hermano cogió y dijo, ay, no, todo lo que uno hace es pecado, todo lo que vos explicas es pecado, yo estoy mal, dijo también, dijo así. Entonces le dije, sí, hermanito, por eso es que te pido que me ayudes con mi papá para poder llevarlo y que él se confiese, para que él rompa todas esas cosas que nos tienen a nosotros atados, le dije, porque resulta que yo tenía mucha ira, mucha soberbia, pero yo le pedí al Señor que rompe esa cadena, que me desate de eso, que no sabía por qué, que yo ya había hecho oración, ya hacía tantas cosas, pero no sabía de dónde desatarme. Entonces, yo fui a confesarme y el padre me puso la estola y me dijo, no te preocupes, tú te vas a liberar, estate tranquila, dijo, las cosas el Señor las va a hacer, dijo así. Entonces ya seguí escuchando los audios de todos los días de el padre Claudio, pues él, un guía muy hermoso, porque cada día como que él hablaba, o sea, lo que tenía que decirnos nos caía, para reflexionar, para perdonar, para todo, o sea, todas las cosas que también el Señor me mostró. Tenía mucha lujuria, tenía lo que es desobediencia, tenía ego, pues mejor dicho, todos los 7 pecados capitales ahí encima, que no los había reconocido, pero no sabía cómo renunciarlos, siempre estaban ahí presentes en mi vida, a pesar de ir a misa, ir a todo, siempre obraba de la misma forma, y no para cambiar, sino en el mismo sentido. Entonces resulta que ese día de mi papá llega y mi hermano dice, a ver, le voy a decir. Entonces mi papá, él decía, si él no va, yo no voy así a confesarme, sí, que me lleve él y todo. Entonces yo dije, ¿y ahora cómo lo comienza mi hermano? Cuando mi hermano ya le conté todo y él cogió y dijo, no, dijo, a ver, vamos. Dijo, papi, arréglese, vamos, le dijo, vamos, que lo voy a llevar para que se confiese. Cuando cogió mi papá dijo, y yo no he preparado confesión, nada, no, vamos, dijo.
y él se logró confesar después de 30 años, y sentí que desde ahí, de la confesión que él hizo, a mí se me desató un peso, una piedra en la espalda que tenía, y sentí que cambié mi perspectiva de ver las cosas, mis formas, sentí que lo que usted dice, que como que en mí nació una luz, nació otra persona, empecé a ver las cosas muy diferentes, con amor a Dios, que a ser obediente y hacer las cosas a las personas cuando hay alguien que necesita dar sin mirar qué es lo que ellos tienen, o sea, que el obrar es mirar en ellos a Jesús, las personas que lo necesitan. Incluso también pude hacer lo que es el diezmo, dar a la iglesia el diezmo, y tenía mucho miedo porque decía, no voy a poder pagar, no voy a poder esto, no voy a poder pagar las deudas, no. Y ese día yo le dije, Señor, no soy yo, eres tú el que me vas a ayudar a poder yo dar el diezmo a la iglesia, y para no me hagas tener miedo. Y yo sentí que se rompió algo y que pude hacer la obra del Señor, lo que Él me pedía. Eso les cuento a todos ustedes, a Misión Rúa.